En esta noche vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy fundamental para la vida cristiana, para todo el creyente. Un tema que es muy importante, que es muy elemental. Y yo quiero que usted en esta noche preste mucha atención. El tema que estaremos hablando es la soberanía de Dios, como una introducción. Así que en esta noche vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra con cada una de las personas que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Señor, yo te pido que tú bendigas la vida de cada una de las personas que nos ven. Señor, que sus corazones, sus mentes sean abiertos, Dios, y que puedan entender tu palabra. Señor, te pido que me uses como un instrumento a través de tu Espíritu Santo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tema es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, qué bueno es aprender, conocer de esta doctrina que es muy importante, a pesar de que es una doctrina controversial. Es una doctrina que muchas personas tienen controversia cuando se toca este tema, pero nosotros que somos hijos de Dios tenemos que pedirle la sabiduría, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la revelación, que nos dé el entendimiento para poder entender, valga la redundancia, esta doctrina. Esta doctrina, la soberanía de Dios, nos enseña quién es Dios, cómo es Él y por qué hace las cosas como las hace. O sea, surgen muchas preguntas en la vida de un cristiano, de un creyente. A veces muchas personas se hacen esta pregunta: ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué se dan tantas catástrofes en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué a un cristiano vive en una condición económica diferente a la mía? ¿Por qué Dios trata de una manera con los cristianos y de otra forma, y Dios trata de otra forma con otros cristianos? Entonces, este tema, esta doctrina de la soberanía de Dios, nos hará crecer nuestra fe. Entender la soberanía de Dios nos hace más sólido en la palabra de Dios, y también nos ayuda a confiar más y conocer profundamente al Señor. Así que si definimos la soberanía de Dios, lo podemos definir de esta manera: que Dios tiene un gobierno absoluto, o Dios gobierna de manera absoluta sobre su creación. Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que significa que Él es rey y actúa como tal. La soberanía humana es el ejercicio de autoridad suprema dentro de una esfera limitada. Pero Dios es libre de cualquier control externo, pues es la autoridad suprema sobre toda creación. O sea, el ser humano tiene una autoridad suprema, pero es limitada. Pero Dios es libre de cualquier control externo, pues Él es la autoridad suprema sobre cualquier autoridad de la tierra, sobre toda la creación. Es decir, Dios es el creador, no el creado. Por lo tanto, Él tiene la autoridad para establecer su propio plan, sus propias leyes y sus propios juicios. En pocas palabras, Él tiene la autoridad para actuar como Él decida actuar. ¿Sabía usted eso?
Que Dios tiene el poder, la autoridad para actuar como Él decide actuar, aunque sus propósitos sean difíciles de entender. A veces es difícil entender cómo Dios actúa, a veces en nuestra vida. Es difícil entender a veces cómo Dios actúa en la vida de otras personas y cómo Dios actúa en el mundo. Dios es un ser, un ser omnipotente, un ser divino que no está limitado a nada. O sea, Dios es un ser soberano, omnipotente, que no está sujeto a nada ni a nadie. Él es un Dios que no está sujeto a ninguna ley física, natural, ninguna ley sobre la tierra. Porque imagínense que Él mismo creó las leyes naturales, Él mismo creó todas las cosas. Y Él no está sujeto a nada de eso. No necesita del agua, no necesita del aire, no necesita de los recursos naturales, de los alimentos que nosotros necesitamos para alimentarnos y poder subsistir en esta tierra. Dios no necesita de nada de eso. Él es un Dios autosuficiente. En cambio nosotros no. Nosotros dependemos del agua, del aire, dependemos de otras personas para poder llegar a hacer algún proyecto o poder resolver algunas cosas. Dependemos de las demás personas. En un trabajo el empleado depende del superior y así sucesivamente. Siempre hay jerarquía y rangos aún en las empresas y en el gobierno y en el ejército. Pero Dios no es así. ¿Sabe? El gobierno de Dios es absoluto. O sea, Dios no necesita consultarle nada a nadie para poder hacer sus cosas, para poder hacer lo que Él quiere, para poder ejecutar sus planes. Esto no quiere decir que Dios es un Dios tirano, un Dios, un dictador. No. Dios es un Dios también que tenemos que aprender de Él, que es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia y cuando Él actúa sobre la vida de cada uno de nosotros, Él lo hace para el bien de nosotros. Él hace las cosas siempre para el bien de nosotros. Por eso es que es un Dios de amor y por eso es que es un Dios que lo sabe todo, y Él actúa en base a sus conocimientos que tiene sobre nosotros, y eso lo hace no errar. Entonces podemos ver algunos de los versículos ahí en la Biblia. En Romanos 9, 20, 21, Romanos 9, 20, 21 dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, perdón, ahí está Romanos 1, 20, sí, Romanos 1, 20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Podemos ver ese pasaje bíblico ahí. Dice que todas las cosas invisibles, imagínense, todas las cosas invisibles que Dios ha creado, todo lo que es el poder de Dios, las cosas que no vemos de Dios, se muestran en la creación. Se muestran en la creación. Imagínense, las cosas invisibles de Dios. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, el ser divino, se hacen claramente visibles, el poderla ver nosotros. Donde vemos todo ese poder, esa sabiduría,
de Dios lo vemos en la creación, en el mundo. Las podemos entender a través de lo que vemos, a través de la creación. Dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En el versículo 25 dice que el hombre, el apóstol Pablo está hablando, dice que el hombre, en vez de seguir a Dios, se desvió y cayó en idolatría. Por eso dice en el versículo 25 que acabamos de leer anteriormente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso dice el apóstol Pablo, que el hombre se apartó de Dios y en vez de orar, en vez de adorar al Creador, imagínense, dice que comenzó a adorar a las criaturas. Y la Biblia dice que Él es el soberano rey que gobierna sobre todo principado y sobre toda autoridad. Podemos leer otro pasaje bíblico en Romanos, ahí sí podemos leer ese pasaje bíblico en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacerse una olla para uso especial y otra para uso común. Pablo está hablando claro aquí, no está hablando de que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y Él hace con usted y conmigo como Él quiera, como Él le plazca. Sí, por eso dice, ¿quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿Será que el barro le va a decir al alfarero, mira, hazme como yo, hazme de esta manera o hazme de la otra? O yo tengo una idea diferente, o yo tengo la razón y no me puedes contradecir a mí. El barro no le puede decir eso al alfarero. Por eso decía el apóstol Pablo que ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Somos seres limitados. No podemos contradecir a Dios porque somos seres limitados. No tenemos la capacidad para poder refutar a Dios o cuestionar a Dios en lo que Él hace. Porque ni siquiera nosotros existíamos cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó todas las cosas, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, no existíamos. Imagínense, no existíamos. ¿Quién está a cargo del universo? ¿Quién estaba a cargo del universo? Dios. Dios, hermano. Y nosotros ni siquiera existíamos cuando Dios creó todas las cosas. Dice que Él creó primero la tierra, el cielo, los animales, la flora y la fauna, y de último nos creó a nosotros. Por eso el poder y la autoridad de Dios son ilimitados. Y de esta forma Él determina un plan para todos nosotros. O sea, Él es el dueño de todo. Y por lo tanto Él hace como quiere y donde quiere de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que estábamos hablando. En Isaías 46:9, el otro pasaje de la Biblia, me gusta cómo el Señor le habla a su pueblo y le dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Miren lo que le dice Dios, acordaos, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermano, usted puede leer este pasaje bíblico, anótelo ahí, ya leímos, ¿verdad? Ya se lo pusimos ahí para que lo viera. Isaías 46, 9, 10. Miren la última frase, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios conoce
el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Él lo sabe todo. Hablábamos que en la sesión anterior de que Dios es un ser omnisciente. Y por ser omnisciente, que Él lo sabe todo, esto capacita a Dios para hacer las cosas como Él quiere. Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Hablábamos también, y lo mencioné hace unos minutos, de que Dios es un Dios autosuficiente. Es decir, no depende de nadie ni de nada. Como nosotros que somos seres que dependemos de las demás personas, dependemos del agua, dependemos del oxígeno, dependemos de muchas cosas. Pero Dios no es así. Por eso Dios nos creó hacia nosotros, seres sociables, por el cual necesitamos uno del otro. Pero Dios no necesita consejo ni ayuda de nadie. Porque como dice la Biblia, Él es el alfarero. Él es el que te formó a ti y me formó a mí. Y Él sabe lo mejor que usted y yo necesitamos. Y Él sabe de la mejor manera cómo tratar con cada uno de nosotros. Y Él tiene un plan perfecto y específico con cada uno de los seres humanos. Y especialmente los hijos de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos, el siguiente pasaje de la Biblia, en Romanos, dice el apóstol Pablo, pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? O es decir, ¿quién puede decirle a Dios, hazlo de esta manera? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Así que todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Dios dice, no ha recibido nada de nadie. ¿Quién le ha dado a alguien algo antes a Él? Dice, para que Dios tenga que devolvérselo. O sea, en otras palabras, hermano, Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. El Dios que usted y yo le servimos es un Dios, hermano, que todas las cosas que usted y yo vemos fueron creadas por Él y todas provienen de Él y existen por Él y para Él. Si usted ve, dice que las escrituras nos enseñan de que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Todas las cosas subsisten por la poderosa mano de Dios. Por eso le llamamos el Dios Altísimo, porque está encima de todo y de todos. Su poder no tiene límite. Miren lo que vemos en Primera de Samuel 2:6-8. En Primera de Samuel 2:6-8 dice, el Señor quita la vida. Esto fue lo que recitó Ana cuando Dios le dio a su hijo Samuel por mucho tiempo que estaba estéril y Dios le contestó su oración. Dice, el Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos. Nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlos entre grandes hombres y hacerlo ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Así que vemos esto, hermano, que Dios levanta del suelo al pobre. Cuando Dios le place levantar a alguien del polvo de la nada, ya sea, hermano, usándolo de manera espiritual, bendiciéndolo materialmente de una manera extraordinaria. Cuando Dios quiere lo hace y cuando no lo hace. Dice, aquí decía Ana, que el Señor es el que da la vida y el Señor el que la quita. O sea, aún nuestra vida
nuestra alma, nuestro ser le pertenece a Dios. Nuestros hijos son prestados, también le pertenecen a Dios. Nosotros no tenemos nada. Por eso decía Ana en 1 Samuel, cuando Dios le contestó la oración, el haberla sanado de esterilidad, el Señor da la vida y la quita, nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. O sea que tiene el poder aún hasta resucitarnos de los muertos. Dice que levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo y hace ocupar un lugar de honor. ¿Cuántas veces Dios no levanta a las personas que antes no daban pero ni un centavo por Él? Y Dios lo levanta y lo pone en lugares de honra, en lugares de honor. ¿Y cuántas veces a los que están en lugares de honor Dios los humilla y los quebranta, los quebranta, hermano? Eso lo hace Dios. ¿Y sabe lo que dice? Dice que el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Dios es el que sostiene la tierra. ¿No se ha puesto usted a pensar cómo la tierra se sostiene de la nada? Está en el universo, en nuestra galaxia, podemos ver ahí los planetas, la tierra se sostiene de la nada. Los científicos saben muy bien de que hay un ser sobrenatural, de que es el que permite que aún no exista, hermano, un desequilibrio en los planetas, cómo están en la simetría, en cómo están los planetas ordenados, organizados. Y ellos saben de que hay un ser poderoso que no permite que exista una desintegración cósmica en nuestra galaxia, aún en el universo. ¿Y sabe qué? Ese se llama Dios, porque dice que Él es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Por eso, hermano, dice que Dios sostiene las columnas de la tierra. Si Dios mueve una columna, se sacude la tierra, hermano. Así que la gente está tan atemorizada ahorita con los temblores que han ocurrido. Aún aquí lo hemos sentido. Casualmente ayer también se sintió un temblor fuerte aquí en Estelí, y en Managua ha estado temblando fuerte. Y no solo en Managua, en todas las partes del mundo. ¿Y sabe qué? Dios es el que sostiene la tierra. Y si hasta el momento Managua, Nicaragua está en pie, es porque Dios la sostiene. Él es el Dios soberano. Se puede sacudir la tierra, pueden haber sismos, pero si Dios no permite que haya una destrucción, hermano, en nuestras ciudades, en nuestra capital, Dios no lo va a hacer. Y si Dios quiere y Dios lo permite, recuerde que Él es el que tiene el control, porque esa es parte de su característica, de su cualidad. Él es soberano. Y ya lo hemos visto en la Biblia, cómo Dios trató con la gente cuando se rebeló en contra de Él. Y no crean que Dios es un Dios tirano, que Dios va a actuar con las personas, con su pueblo, sin antes advertirle. Claro, Dios siempre le advirtió al pueblo, a la humanidad, desde tiempos antiguos. Le dio una oportunidad y aún la gente no quiso obedecer. En la Biblia está escrito que van a haber muchas de estas cosas. Muchas de estas cosas. Estaba viendo en internet mientras estaba preparando el mensaje, el año pasado en febrero del 14 de febrero, cayó un meteorito en una de las ciudades de Rusia. ¿Sabe, hermano? Cayó un meteorito y cayó en una ciudad que dañó como 2,000 edificios y más de 1,000 personas heridas a causa de la explosión de este meteorito, que hizo un hueco como de diámetro de 10 metros. Y fue una explosión que sacudió varias ciudades allá en Rusia. Y la Biblia habla de estas cosas que se van a dar en los tiempos futuros. La Biblia habla de grandes terremotos. La Biblia habla de grandes catástrofes. Y Él es el que tiene control de todas las cosas.
Y todas estas cosas van a ocurrir, hermano. Y en los últimos, podríamos decir, en los últimos 10 años, la Tierra ha sido sorprendida por más de 21 meteoritos que han caído en diferentes partes de la Tierra. En Argentina también han caído meteoritos que han sacudido la Tierra. Han habido fuertes temblores. Y todas estas cosas, hermano, Dios tiene control de ellas. Dios tiene control de ellas. Por eso miren lo que dice en Job, capítulo 12, versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Así que, mire hermano, dice que en las manos de Dios está todo ser viviente. El alma de todo ser viviente está en las manos de Dios. O sea que si Dios dice, hijo mío, hoy te llegó la hora, hermano, no hay nada que hacer. Si Dios así lo decidió, no hay nada que hacer. Porque yo puedo orar por la vida o por la salud de alguien, pero ¿sabe quién tiene la última palabra? La tiene Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Yo puedo orar y no es mal orar. Y debemos orar porque la Biblia nos dice que debemos orar. Pero el que tiene el control de la vida, el que tiene la última palabra sobre la vida de cada uno de nosotros es Dios. Yo no sé qué planes y propósitos tiene Dios con la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé qué planes y propósitos tiene Dios con alguien que está en cama y se está muriendo. A como Dios puede levantarlo de la cama y Dios puede darle 10 años más de vida, Dios puede decir, no, ya me lo voy a llevar, porque ya he determinado que me lo voy a llevar. Solo Dios sabe por qué. Porque Dios conoce la mente, el corazón, los propósitos de cada uno de nosotros. Y así es Dios. Yo no puedo obligar a Dios que haga las cosas como yo quiero. Por eso decía la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y luego dice que Él detiene las aguas. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Ese está en Job 15. Si Él detiene las aguas, todo se seca. El pasaje que acabamos de leer. Y luego dice, si las envía, destruyen la tierra. O sea, estamos hablando de que aún Dios tiene control sobre los maremotos. Imagínense, si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Muchos de los fenómenos que hemos estado viendo, muchos de ellos podríamos decir que son causas de la naturaleza. Fenómenos que se están dando por la devastación, por la mala administración de los recursos naturales, la contaminación, tantas cosas que hemos estado viendo. Podríamos decir, la ciencia se puede basar en eso. Pero recuerde que Dios está en medio de todas esas cosas. Solo me viene a mi mente cuando Jesús se montó en la barca y se levantaron aquellas grandes olas y tempestades y que el barco la barca se iba a hundir. Jesús estaba tranquilo, acostado, hermano, durmiendo, y los discípulos estaban muriendo, ahogados, porque se iban a hundir. Jesús dice que lo fueron a despertar a Jesús y se levantó y solo extendió las manos y se calmó todo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él tiene control de todo, de todas las leyes físicas naturales de aquí de la tierra. A Dios no se asusta de nada. Nosotros, si violamos las leyes naturales, las leyes físicas, hermano, estamos perdidos. Imagínense que si yo me tiro de un edificio de 10 pisos, man, no voy a quedar, pero voy a quedar como calcomanía, porque estoy quebrantando una ley de la ley de la gravedad. Entonces, pero Dios no depende de eso. Dios no depende de eso. Por eso yo le animo a mis amigos y hermanos que están viendo el programa, y los que están, si alguien está viendo el programa y aquí es de Managua, o nos ven por el internet, o nos escuchan por el internet,
¿Sabe? Hay que estar confiando en Dios. Hay que estar confiando en Dios porque Dios es el que tiene control de todas las cosas. Si Dios determina que usted hasta ahí nomás, ahí llegó su vida, Dios se lo va a llevar. Pero mientras Dios no ha terminado con usted, Dios le va a dar muchos años de vida en esta tierra todavía. Y así como Dios nos ha guardado por todo el tiempo que hemos estado vivos en esta tierra, y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta de cuántos peligros Dios nos ha salvado, así Dios lo va a seguir haciendo por el resto de vida que nos queda en esta tierra. Como seres humanos sentimos temor, pero el cristiano que confía en Dios tiene que poner la confianza, la fe en Dios. Por eso es bueno conocer a Dios tal como Él es. Porque vean lo que ha sucedido en estos días, por estos fenómenos. Personas que no se han muerto ni porque le ha caído una pared encima, sino por un paro cardíaco. Como 3 personas han muerto por el susto de ver los movimientos sísmicos y ver todo eso, experimentar esos fenómenos. Y se han muerto de un paro cardíaco. Otros pueden caer de enfermedad mental, de nerviosismo, de otro tipo de problemas. Hermano, ¿por qué? Porque se están desesperados y yo les digo, volvamos a la Biblia. El que no es cristiano y no ha puesto su confianza en Dios, no le ha entregado su vida al Señor, es bueno que lo haga y le entregue su vida al Señor. Porque Dios dice que nos da la paz en medio de la tormenta. Dios nos trae tranquilidad en medio de las dificultades, en medio de las calamidades y en medio de estos problemas difíciles. Y la ciencia, hermano, no puede detener estas cosas. Veo a los especialistas cómo están ahí investigando el origen de todos estos movimientos sísmicos, de todos estos temblores que han habido, y ellos no pueden predecir con exactitud, con precisión, cuándo se va a dar específicamente, exactamente un temblor o un terremoto de alta magnitud, porque no pueden. Tampoco pueden, no lo pueden evitar. No lo pueden evitar. Y solamente Dios es el que tiene control de las cosas. Solamente Dios es el que puede detener todas estas cosas. Debemos orar y decirle a Dios que tenga misericordia. Que Dios guarde a nuestra ciudad, que Dios guarde a Nicaragua, porque se da una catástrofe, nos afecta a todos, no solamente a Managua, a toditos los nicaragüenses, en diferentes áreas. Pero ¿sabe una cosa? Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios es, hermano, el soberano rey del universo. Por eso debemos de acercarnos más a Dios, entregar nuestra vida a Él, porque su venida está cerca. Todas estas cosas que estamos viendo sacudidas en diferentes partes del mundo, en Japón, en México, un terremoto de 7.2 por ahí, en Bolivia, en Chile a cada momento, en Australia, Japón, bueno, y vemos tantos fenómenos, ¿sabe? Eso está escrito. Eso está escrito. Y dice la Biblia que antes de la venida del Señor serán principios de dolores, habrán guerras, peste, hambres, terremotos en diferentes partes del mundo. Vemos guerra ahorita, Rusia que está en conflicto con Ucrania, con Crimea, y Estados Unidos, y vemos esos países China con Rusia, están, hermanos, casi estamos viendo que se puede producir una tercera guerra mundial. Se puede originar una tercera guerra mundial. Y la Biblia habla de todas esas cosas. Entonces simplemente volvamos a la Biblia. Lo que no hemos entregado nuestra vida al Señor, entreguémosle nuestra vida al Señor. Porque a medida que la venida del Señor se acerca, vamos a ver acontecimientos, hermanos, de alta magnitud en esta tierra. Yo no le estoy metiendo en miedo, simplemente buscamos debemos de reflexionar
y miremos cómo está nuestra vida y enderecemos nuestros pasos y entreguemos nuestra vida al Señor. Vamos a leer uno de los pasajes bíblicos ya para ir finalizando en Isaías 40. Mire cómo vemos aquí el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Hermano, su soberanía, cómo Dios actúa sobre la creación, sobre todas las cosas que Él ha creado. Mire cómo vemos ahí en Isaías 40, 12 al 13. ¿Quién ha medido el océano con la palma de la mano? ¿O calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra? ¿O ha pesado en balanza las colinas y montañas? ¿Quién ha corregido al Señor? ¿O quién le ha dado instrucciones? Dígame, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién? ¿Quién puede hacer eso? Leemos el siguiente pasaje. Miren lo que dice el siguiente pasaje bíblico. Dice, ¿a quién pidió consejo Dios para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? O sea, ¿quién le enseñó a Dios juzgar con rectitud? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y mire algo que dice aquí. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer la isla como polvo. Imagínense, hermano. Ese es el Dios que nosotros estamos sirviéndole. Es el Dios que tiene control de todas las cosas. Vamos a leer el otro pasaje bíblico. Dice el siguiente: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O que en qué imagen le compondréis? Así, hermano, imagínense, ¿con qué podemos comparar a Dios? Dice que las naciones son comparados como una gota de agua que caen del cubo. Y que nosotros no podemos comparar a Dios con nada, porque Dios es poderoso, es omnipotente. No podemos cuestionar a Dios. Nuestra sabiduría humana es tan pequeña comparada con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Podemos ver otro pasaje bíblico. Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Imagínense, hermano, cómo es el poder de Dios. ¿Cómo podemos ver nosotros el poderío de Dios? Usted puede leer esos pasajes bíblicos que hemos estado mencionando. Dice que a los poderosos Dios los convierte en nada, o sea, los puede quitar. Dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Así que cuando el hombre se cree indispensable o se cree poderoso y se rebela en contra de Dios, hermano, Dios lo quebranta. Dios lo humilla. Dice que a los moradores de la tierra los ve como langosta. Y otra cosa que dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cuántos años no pasó, o siglos, de que los científicos, la ciencia, investigando que cómo era la tierra, que si la tierra era redonda, si era cuadrada, hasta muertos hubieron? Y la Biblia ya lo había predicho. Miren lo que dice el profeta Isaías, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, y que cuyos moradores son como langostas. Y algo que dice, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas. Y el siguiente pasaje dice, como si nunca hubieran sido plantados,
como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hoja seca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Estas palabras son duras, hermano. Usted las puede leer ahí. Imagínese, si usted estudia la palabra y comienza a conocer a Dios como la Biblia lo describe, hermano, usted va a estar fuerte, sólido en la fe. No va a haber nada ni nadie que lo mueva de ahí. Por eso el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dijo el apóstol Pablo. Pablo estaba confiado en Dios. Él sabía en quién había creído. Vemos los demás apóstoles dieron su vida por la causa de Cristo. Vemos a todos ellos murieron como mártires porque sabían quién era Jesús. Estuvieron con Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Dios que se manifestó en carne a esta tierra. Sabían quién era Él. Y después, hermanos, no titubearon que dieron su vida por Cristo, porque sabía que este mundo era temporal, que era pasajero, y que Dios tenía algo mejor para usted, para mí y para ellos también. Así que le damos las gracias al Señor en esta noche por haber estado con ustedes, y quiero orar antes de ser despedido. Si alguien de ustedes quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, ore conmigo, haga esta oración y diga: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco como mi Redentor. Gracias por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y te pido perdón por mis pecados. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, y te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén.